Aquí tenemos en pantalla este avecilla, es una ave pequeña y es el martín pescador, ¿no? Que nos va a ayudar a poder identificar estos recursos que se pueden trabajar y también el caso de la pluma, ¿no? Que es bastante parecido al pelaje de los animales también. Bien, entonces vamos a tener esto como referencia y como siempre vamos a utilizar un esquema guía que nos haga notar diferentes aspectos de la forma y la composición. Entonces vamos a recurrir a algunas líneas o trazos que nos van a ayudar a entender cómo podemos interpretar este trabajo. Primero vamos a comenzar como siempre dividiendo el espacio a la mitad de forma vertical, haciendo una línea en medio, ¿no? Entonces eso nos ayuda principalmente a distribuir el espacio también de forma horizontal. Entonces ahora vamos a ver, por ejemplo, que el lado derecho tiene mucho más volumen en algunos aspectos, pero esta línea, la del pico, como también hacia la cola, está equilibrando el trabajo, llamando la atención como la mirada al costado izquierdo de esta vecilla. Muy bien, entonces vamos a ahora ver el caso de formas geométricas que nos ayuden a proporcionar su forma. Rápidamente me doy cuenta que podemos ver acá, fíjense, como un círculo en la parte del cuerpo. Si se dan cuenta, ahí puede encajar esa figura, ¿no? Lo voy a hacer de otro color para que ustedes vean y con una línea un poco más delgadita. Entonces allí le ponemos el círculo y fíjense cómo encaja, les decía, este círculo de tal forma que nos va a ayudar a poder proporcionar esta parte del cuerpecito. Hasta aquí lo haré, de este lado hasta este lado. Y en el caso de la cabeza también existe, aunque es un poco más ovalado, ¿no? Por ejemplo, por acá hasta acá podríamos hacerlo. Voy a volver a esquematizar, puede ser por acá, un poquito más hacia abajo. Y ahí encaja mucho mejor, ¿no? Entonces, es mejor definir como un óvalo esta parte, hasta aquí. Entonces, tenemos un círculo, tenemos un óvalo para la cabeza. Y bueno, se proyecta el caso del pico, ¿no? Y esa parte lo voy a hacer con un tono que resalte. Puede ser un tono, creo que verde. Para lo que viene a ser el caso del ojito, fíjense, también es como un elipse que está ubicado en aquí. Entonces ya va tomando la forma este trabajo y para consolidarlo vamos a hacer la forma de la parte de la cola para definir ese contorno, ese bloque, como quien dice. Como también podemos ver el bloque de las plumas, ¿no? Donde va a resaltar el blanco que les decía. Allí. Y bueno, ya conectamos el caso de las formas de aquí hasta aquí. Bien, eso sería más que todo las formas que podemos ver aquí en el trabajo. Claro que también por acá resalta la parte del tronquito. En el caso de la patita o las patitas, nosotros podemos interpretarlo. Acá no se ve, pero en el trabajo lo vamos a hacer más notorio y de esa manera se va a ver muy bien. Aparte de ello, aquí hay formas que resaltan en la figura de esta vecilla, el martín pescador. Correcto, y ahora también vamos a poner este esquema en pantalla para ya comenzar con el dibujo. Entonces por acá voy a calcular para que ustedes vean cómo es mi proceso de trabajo. Se aprende mucho observando cómo dibuja una persona o el maestro, ¿no? Muy bien, yo así he aprendido muchas cosas solo observando dibujar a mis profesores o hasta ver sus dibujos, ¿no? Entonces eso es importante. Fíjense, ha salido dos líneas rectas bastante exactas porque he utilizado una regla. También es muy importante y creo que nos hemos olvidado aquí en el trabajo, pero sí se puede realizar. Es el hecho de los márgenes. Por ejemplo, ¿hasta dónde llegaría la cabeza? ¿No?
porque hay un fondo, o sea, el fondo del bosque, así se puede observar, pero está difuminado, pero va a llegar hasta por acá. ¿Ven? Fíjense, sería esta parte hasta donde llegue. Tenemos que marcar eso para saber hasta dónde dibujar, porque si no cometeríamos el error de dibujar o muy grande o muy pequeño. A eso se llaman los márgenes. Igual acá, hasta esta parte es donde vamos a dibujar la vecilla, ¿no? La parte de sus plumas y hacia su cola. Del lado derecho, fíjense, está un poquito más pegado hacia el borde, pero no tanto. ¿Ven? Así. Inclusive podemos encajar la parte de su colita, que estaría por acá. Fíjense, entonces, dentro de este rectángulo es donde vamos a desarrollar el avecita. Así, a eso se llama encaje. Estamos encajando en esta zona el tamaño, la proporción de este martín pescador. ¿Ven? Ahí va a estar, ligeramente hacia la derecha, ¿no? ¿Por qué? Porque su pico también va a formar parte de la composición y este va a salir un poco inclusive de allí. Este va a ser el tamaño en otras palabras, ¿no? Entonces aquí, en el caso de la línea media, ya voy esbozando, o sea, con líneas muy suaves. El caso del tronquito, se ve un tronquito pequeño por acá y ya podemos esbozarlo para que se vea muy bien. Y está entrando hasta por acá todavía. Listo. Todo eso lo hizo con un lápiz verde. Ahora con un lápiz azul, porque este Martín Pescador tiene tonalidades azules. Entonces voy a utilizar acá un lápiz azul. Aquí tengo uno azul. Y con este voy a empezar a hacer la parte de las líneas circulares o redondas. Para que se note mejor, entonces puedo utilizar el rojo, ¿no? Porque en el esquema está rojo, entonces puedo utilizar el rojo. Y ahora ubicamos un círculo en esta parte, ¿no? Fíjense dónde está el medio, el círculo acá está ligeramente a la derecha, ¿ya? Entonces, calculamos más o menos como un cuadrado, aquí, fíjense, aquí y hasta aquí. Este sería el cuadrado, así, este tamaño. Y ahí pueden hacer un círculo. Se puede hacer un círculo, ya saben, girando y girando para que nos pueda salir un círculo. Esto en el dibujo artístico es el dibujo a mano alzada, ¿no? Pero nos podemos ayudar también con recursos del dibujo técnico, es decir, si tienen un compás, también podrían utilizarlo, ¿no? Vamos a ver qué tal saldría con un compás. Aquí tengo mi compás y pongo el lápiz en esta parte, ¿sí? Y veo de qué ancho es el círculo. En la parte superior debe ser un poquito más ancho, así. Y ahí le pongo en medio y puedo resaltar también el círculo. Y ahí sale muy similar si se dan cuenta. No ha variado mucho, esa sería la proporción del círculo. Entonces voy a resaltar el círculo por acá con una línea más apretada, o sea, apretando o presionando más el lápiz. Y ya quedó el círculo. Y para el óvalo lo hago más o menos a esta altura y en esta parte es un poco más pequeño. Fíjense cómo sobresale de la línea amarilla, solo un poco. Y este llega por acá y voy dando vueltas también. Y así nos puede salir un buen óvalo para hacer la parte de la cabeza de esta vecilla. ¿Ven?
Así ya nos ha salido el caso de un óvalo para su cabeza. Y desde acá, un poquito se conecta por acá, hemos dicho, ¿no? Allí. Y fíjense, se ve el lado derecho de la forma de la vesilla. Por acá, al medio de este óvalo, elevamos un poquito porque el piquito está un poco hacia arriba, fíjense, allí. Una línea media o la línea eje del pico, o sea, entre el pico superior y el pico inferior. Ya les decía, sobresale nuestra parte de encaje, o sea, del rectángulo, un poquito sobresale. Y luego hacemos hacia las puntas, fíjense. Es grande su piquito, ¿no? En proporción a su cabecita. Otra besita que me gusta así a dibujar a lápices de colores es el caso de los colibrís o picaflores y también el pájaro carpintero. Me gusta mucho hacer eso. El caso de los gorriones a veces tiene un tono, no es tan colorido como estas aves, es de tono como hicimos el caballo, así de sus tonos un poco más ocres o marrones, ¿ya? Pero existen avecillas de diferentes tonalidades. Y es un bonito tema también para dibujar, ¿ya? Entonces ahí tenemos ya la parte del pico. Creo que lo hice un poco grueso, así es que un poco más delgado lo hago. Y cuando no se presiona tan fuerte el lápiz, sí se puede borrar. El problema es cuando se presiona muy fuerte, ahí ya no se borra, ¿no? Entonces, al inicio es mejor no presionar muy fuerte el dibujo. Bien, ahora hago su ojito que no está exactamente al medio, está un poquito hacia arriba y al lado izquierdo. Allí hacemos un óvalo pequeño para ver la altura de su ojito. ¿Ven? Ya está, en esa parte lo dejamos para su ojito. Y luego así, bueno, parece como si fuese panzoncito esta ave. Le vamos a poner por acá el caso de la forma azul de un lado de las alas, que no están extendidas en este caso, pero sí se distingue esa tonalidad. Fíjense por acá, llega hasta acá y luego se extiende para su colita. Ahora, luego que hemos llegado acá, vamos a resaltar también el caso del tronco. Fíjense por acá, así, que se puede distinguir esta forma. Y para el lado, hacia lo que viene a ser sus patitas, lo vamos a hacer que se note un poquito más. Para ello voy a utilizar este lápiz rojo, porque voy a definir mejor el caso de sus, de sus patitas, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta de acá puede ser sobresaliente, un poquito acá, y como sus garritas, así, allí y luego por acá. Tienen esa forma, es como un agarre. Y del otro, hacerlo un poquito más hacia abajo. Casi lo mismo, pero hacia abajo. ¿Eh? Allí. O también lo que se puede hacer es que una de ellas esté más arriba y acá se vea como un dedito. Uno de los deditos que está encima, ¿no? Puede ser de diferente interpretación. La idea es que se note que tiene sus patitas, porque si no, puede parecer que está oculto así, aunque en el plumaje así a veces, como están en descanso, se ocultan un poquito. Bien, ya lo tienen, entonces esa sería la forma, ¿no? De la vesicha. Entonces, para continuar, vamos a resaltar las formas y borrar las líneas rectas.
tratar de borrar las líneas rectas. Por ejemplo, por acá lo borro. Los lápices de colores no se borran al 100% porque queda como marcados. Justamente los lápices de colores a la cera, los lápices acuarelables, los lápices al óleo. Lo que pasa es que se impregnan y no necesitan una laca y por eso a veces es difícil borrar. Pero para que no se note podemos hacer el fondo así donde se cubra esa zona. Muy bien. Entonces ya solamente me queda resaltar la figura y lo voy a hacer con un tono azul ya también para que resalte todo, ¿no? Acá la linecita creo que ya está bien definida, la del pico, parte media, que llega hasta por acá. Ahí está. El pico hasta allí y por abajo también, esa forma. Así. El contorno de la cabeza, que por esta parte es más hacia abajo. Y tiene como algo así, como una crestita acá, no muy notoria, pero hay que hacerlo, si no, no va a tener el parecido hacia esa ave. Y la línea un poco gris, blanquecina de este costado derecho. ¿Ven? Entonces ya vamos detallando también. Y para ello estos lápices más oscuros como el azul, el rojo, funcionan muy bien. Aquí en el caso del cuellito, lo extendemos un poco más para que recién desde allí salga la representación del círculo. Les decía, y ahí por acá vamos haciendo algunos detalles resaltantes hacia la parte del cuello, como también de los costados. Aquí voy a proseguir con el caso de definir mejor algunos detalles como las plumas. Lo que es un poquito más hacia abajo. Allí le definiré. Luego por acá. Muy bien, así poco a poco va surgiendo todos los detalles de esta besita. Por este lado se nota un poco del plumaje. Correcto. Y por acá esas zonas detalladas del color azul y adelante del color un poco más crema. Bien, y para acá voy a retocar la parte de las patitas para que esté más satisfecho del dibujo. Y creo que lo voy a reservar por acá, así como se ve en el caso del esquema, recién entendí que se reserva la patita hasta esa parte y luego sobresale su garrita. Así. Entonces por acá sobresale la textura del tronco y por acá sale una uñita también de la patita hacia atrás. Listo, con ello se va a ver mucho mejor. Y bueno, vamos a empezar también con el caso de los colores.
¿Ven? Se nota bastante bien el caso de el dibujo a través de las líneas que hemos planteado al inicio. Muy bien, se puede ver, ¿no? A través de la pantalla. Y bueno, resaltar un poquito más esta parte de la alita hacia atrás, ¿no? Está en una posición de 3/3, o más bien 3/4 hacia el costado. Pero parece también de perfil, ¿no? Es que hay un giro muy interesante en la cabeza. Y aquí les voy a mostrar, fíjense, resalta así esas texturas o líneas. Entonces puede funcionar un lapicero que no pinta o estos mondadientes puede servir. También puede servir un clavito o el mismo lápiz blanco. Fíjense cómo lo voy a hacer con lápiz blanco, presionando muy fuerte. Acá voy a hacer círculos, miren, un círculo por acá, puros círculos. Se aprieta bien fuerte para dejar una marca. ¿Ven? Puros círculos estoy haciendo bien apretados, de tal forma que nuevamente cuando aplico el color, fíjense, ahí se nota los círculos, ¿ven? Entonces a eso se llama esgrafiado. Entonces eso se utiliza para hacer zonas texturadas y blancas, ¿no? Entonces en las plumitas, en esos brillos que tiene inclusive en la parte superior de nuestro dibujo lo podemos hacer. Ya saben, pueden utilizar también un lápiz blanco presionando bastante fuerte. Ahí. Hay que tener paciencia para que salgan las texturitas. ¿Ya? Lo bueno de los lápices de color es que como le podemos sacar una punta fina, entonces sería como utilizando con otras técnicas al óleo o con acuarelas o con acrílicos, utilizando un pincel pequeñito, ¿no? Un pincel número 0. Aquí yo tengo un pincel número 0 para que vean la, la punta, ¿no? Como pequeña, tanto del lápiz y del pincelito. También en el tronquito, fíjense, en el tronquito existe. Vayan apretándolo, así, con líneas, con texturas. Le ponemos allí. Eso se hace antes de dibujar con los lápices de colores. Entonces le va a dar la textura de tronco, de plumas, como de pelitos también. Entonces eso es muy conveniente, ¿ya? Muy bien, ahora después de hacer ese procedimiento vamos a comenzar a aplicarle ya los colores, ¿no? Y voy a aplicar primero los azules. Aquí tengo diferentes azules y todos los azules que tenga voy a estar aplicándolos porque hay varios azules. Está este azul bastante claro, pero lo que hacemos es primero bloquearlo, ¿no? Es decir, primero dar una primera capa de color. También por este lado, ya saben, con un mismo ritmo de línea es mucho mejor para que no salga el dibujo muy desordenado. Por aquí, con un borrador voy a borrar la parte blanca para que no resalte mucho. Me refiero a esta zona. Está más claro y vamos a pintar de este tono azul como celeste hasta por esta parte. Hay otras líneas también que voy borrando para que no se note tanto, porque
no tiene esas formas, ¿no? Entonces voy borrando también las líneas guía para poder definir mejor el trabajo. Entonces ahí vamos bloqueando. Muy bien, ahora otro lápiz azul y bloquear algunas partes más. Más o menos dándole esa textura que tiene, ¿no? También tiene como unas plumitas ahí, dibujando cada detalle. Muy bien, ahora voy a buscar otro azul. Tengo varios azules acá. Y vamos aplicando así de esa manera. Primero la capa de fondo. Algunos reflejos también que tiene de tonos azules. Hasta por acá tiene tonos azules. Y así ir definiendo mejor cada vez los tonos. Estoy trabajando así entre capa y capa, desde lo más suave hasta lo más intenso. Acá en este azul ya estoy utilizando un 50% de presión con el lápiz. Ven, ya está. Cada vez resalta mejor y el ritmo de las líneas son muy importantes. Pero al inicio debe importarnos más cubrir la cartulina de los colores, no tanto ir hacia los detalles. Para el pechito vamos a utilizar estos tonos anaranjados, los tonos marrones o cafés también. Acá hay un excelente brillo o reflejo debajo del pico. Entonces lo vamos haciendo así como aquí también. Tiene ese tono anaranjado. Como les digo al inicio, que nos preocupe más en cubrir todo lo que debemos pintar, que todavía pensar en hacer muchos detalles. Entonces primero el anaranjado acá y luego le voy a poner unos marrones. También puede ser con amarillos. Muy bien, en algunas zonas ya el esgrafiado está llamando la atención y se nota como la misma textura de las plumas. Esta primera parte, la de la primera capa o manchado, es la que nos toma más tiempo, más que los detalles inclusive. Entonces hay que darle su tiempo. Ahora voy a utilizar un marrón o café. Espero que lo tenga acá. Parece que no hay. Entonces voy a utilizar este que es un tono guinda antes del marrón, que lo tengo en otra marca. En los lápices acuarelables lo tengo. Por otras partes hasta hay un ocre amarillo mostaza o el famoso amarillo patito. Acá. Fíjense, al lado del anaranjado resalta mucho más este tono. Muy bien, les decía que tengo otro tono café en mis lápices de colores de marca Faber, acuarelables.
Acá también había tenido el tono café, así es que puedo utilizarlo. Por acá necesitamos, fíjense, un tono más oscuro. Muy bien. Luego hay otros tonos un poco más oscuros aún. Entonces podemos utilizar hasta en negro inclusive, ¿no? Pero sin presionar mucho para que podamos lograr unos grises. Bien, necesito unos tonos cafés. Este está muy bien. Por esta parte tiene sus texturas. Entonces ya tiene mejor efecto de claro oscuro. Ya está, ahora voy a manchar, voy a cubrir un poco de su ojito, primero con un gris y luego el negro. Muy bien, el caso de el tronquito, unos grises también. Ya está, y ahora el fondo un tanto amarillento, ¿eh? Aquí tenemos ese fondo, entonces va a ser cálido el fondo con ese tono de amarillo verdoso. Como es el fondo, rápidamente se va la punta, ¿no? Porque es una zona amplia. Y ahora un verde limón como viñeta en los costados. Vamos a hacerle como dos deditos aquí, dos deditos nada más que sobresalen y sus garritas, como uñitas. ¿Eh? Así. Esta es una, así como el violín. Y del otro lado va a resaltar solamente una garrita por acá, ¿ven? Un dedito y una garrita, así nomás. Y cada vez le ponemos más detallitos con los colores, ¿no? Pero siempre es importante primero tener el caso de un fondo previo de los colores, pero no todavía a un porcentaje muy oscuro, sino así intermedio, y de ahí los detalles ya le vamos poniendo así con capas más finitas y detalladas, ¿ya? Muy bien, listo. Ahora sí, entonces continuamos y hay que escoger un lápiz intermedio, puede ser un azul, que yo creo que va a estar bien este azul, y con un gris o también puede ser negro, ¿ya? Con estos dos colores voy a estar detallando un poco más el pico. Entonces le voy a sacar punta. Entonces, con la ayuda de un cúter, con mucho cuidado, voy a sacarle punta a este lapicito negro y al azul. Entonces, la combinación del negro y el azul nos da un gris de paint, o sea, un gris azulado. Y más o menos con ese tono va a salir el pico. Ahora sí, apretamos en esta segunda capa, ya a desde un 50% de presión con el lápiz o inclusive un poquito más. Entonces por aquí voy presionando y haciendo que se distinga mucho mejor esa parte del pico, el intermedio primero.
Estoy utilizando un negro porque el negro, si no lo presionamos mucho, va a dar como un gris, ¿no? Y si le aumentamos el azul, mucho mejor todavía. Entonces así ya va resaltando los detalles. Aquí encima hay un gris azulado, es decir, el negro sin mucha presión, pero acompañado de negro hacia arriba. Así. Noten cómo el esgrafiado queda reservando los brillos y texturas a algunas partes. La parte superior no es tan clara, entonces no hay que presionar mucho el lápiz. Hacia abajo sí puede ser más oscuro y vamos a hacer ese caso de iluminarlo, ¿no? Es decir, no pintar en las zonas brillantes. Fíjense cómo el negro y el azul forman un gris más colorido, ¿no? Ya no es como un hueco, sino es un gris colorido. De la misma manera vamos haciendo hacia las plumas ya de la cabecita y presionamos muy fuerte este tono azul. Hacia la parte baja con un poquito de negro para que se vean un tanto las sombras, ¿no? Así va resaltando cada vez más el dibujo. Hacia el lado del ojo, nuevamente un tono más anaranjado. También por esta zona. Acá se nota algo así como su alita hacia atrás. Entonces, por esta parte le ponemos algo de sombra. Un poco de amarillo acá en estas luces y ya se está viendo mucho mejor. Retorno con el azul para hacer esta zona hacia el lado izquierdo donde está su alita. Un poco también acá a las puntas de, de las alas. Y suavemente. Le voy a pigmentar de una vez el caso de sus patitas, primero con un rojo y luego con un anaranjado. Bien, el tronquito más gris. Ahora sí utilizamos, por ejemplo, este lápiz. Este es un lápiz acuarelable negro y tiene bastante intensidad hacia la parte intermedia, lo que se llama la zona del lomo de sombra.
Aquí hacia abajo tiene sombra, ya le vamos poniendo. También puede ser un gris de pen aquí hacia abajo, o sea, azul y luego una capa de blanco, de negro. Bien, ya se está notando en pantalla y así vamos reforzando, intensificando más todos los tonos. Esta sería la capa, la tercera capa en total, pero en algunas partes va siendo la segunda y en otras hasta la primera, ¿no? Es decir, no se pinta en todo, sino se va haciendo el proceso de trabajo y por partes. Por ejemplo, acá estamos en el caso de la representación de animales y eso va cambiando en cada tema, ¿no? ¿Qué tipo de colores y texturas se pueden ir trabajando? Generalmente en la representación de animales, más texturado, como siempre. Para el caso de retrato, que nos tocaría ya la siguiente clase, ¿no? El día jueves vamos a hacer el estudio por separado de los rasgos faciales. Entonces, para ello, sí nos facilita que una cartulina sea un poco menos texturada, ¿ya? Como la opalina, otras cartulinas que casi nada de textura tengan y hagan que el pigmento se vea bastante oscuro, porque esos veteados por la textura de relieves hacia abajo, así como hicimos en el esgrafiado, también se quedan acá. Muy bien, aquí ya estoy resaltando más la pigmentación. Siempre tiene que resaltar más nuestro dibujo por los colores saturados, ¿no? Fíjense cómo acá son más grises, propios de una fotografía, pero acá se tiene que ver la parte cromática, la parte colorida del trabajo. Y mientras más capas, mucho mejor para que se distinga eso, ¿no? Al inicio por eso surge problemas porque un poquito con los lápices, como tienen punta fina, a la segunda, tercera capa recién hay la pigmentación, porque si no se nota bastante el blanco del papel. Esto es lo que suele pasar. Cuando empezamos, usualmente comenzamos así, y lo que pasa es que como está el blanco, puede salir así con esas rayas. Pero fíjense, ¿cómo hago que estas rayas no se noten? Frotando más y cubriendo esas zonas de textura o de las líneas. Entonces sale ya también como una mancha. ¿Ven? Así. Y mientras más le pongo, ¿qué resulta? Solamente la textura del papel y se funden las líneas y aparece una mancha de color. Claro que aquí a los costados se nota, pero acá yo en la parte interna sigo dándole más frotado del lápiz y es por capas, como hicimos las primeras veces. Sigo haciendo más y puedo intensificar el tono hasta llegar a un 100%, les decía. Así es que en la parte interna, con el frotado,
desaparecen las líneas y solamente aparece la pigmentación del lápiz y algo de la textura de la cartulina. Y lo que les decía es por eso que al hacerlo por capas, más o menos a la segunda, tercera, cuarta, quinta capa que le estoy poniendo cada vez más, aparece mejor el caso de la pigmentación sin muchas texturas y cuando ya finalizamos, ahí le hacemos las texturas a manera de jaspeados o líneas envolventes. Entonces aquí ya está más o menos como les decía, una cuarta, quinta capa donde los colores ya se ven pues más intensos y solo se ve la textura y encima vamos a hacer las texturas marcadas con un lápiz más oscuro, por ejemplo en el plumaje, ¿no? Así. Entonces así va saliendo. Entonces, cuanto más tiempo y cuanto más capas, más intenso el color y también más realista, sí, porque se pueden hacer trabajos muy realistas, hasta hiperrealistas, con los lápices de colores, pero con mucha paciencia y varias capas. Muy bien, entonces así estamos avanzando y bueno, resaltar algunas partes más, ¿no? Entonces aquí con los lápices de colores. Algunos no tienen punta y algunos vamos sacándole las puntas. Muy bien, aquí voy a darle igualmente algunos trazos más intensos y que se vea texturado. Unos reflejitos por acá también. Y transiciones también de lo que viene a ser entre blanco y los colores, ¿no? ¿Dónde están las plumas? Un poco de rojo a los costados del anaranjado para que vibre más el color, para que resalte más. En esta zona se combina como hacia un violeta, ¿no? Entre el azul y un tono rojo, que también puede estar por acá. Este de un tono más crema puede ser hacia los blancos para darle transiciones hacia sus sombras, ¿no? Aunque tiene más tonos celestes, pero el crema le va a dar cierta calidez y no va a ser tan oscuro como los otros tonos. Un poco también de este crema aquí en el tronco. Los troncos, o al menos en este tronco, es la unión de varios tonos y entre opuestos se van quebrando, ¿no? O sea, entre complementarios. Más el negro va a ser más natural como se ve, como el tronco que podemos observar. Este tono un tanto turquesa para algunas partes entre el plumaje y el fondo, o sea, en los contornos. Por acá, por ejemplo, porque el fondo es pues de un tono más verdoso, ¿no? Entonces ahí le vamos dando y ese también que se vaya uniendo con el plumaje.
También por este lado hay unas plumitas que se pueden apreciar. Aquí estoy entramando las plumas y que tengan un orden. De las plumas azules hacia las plumas blancas, este color va a quedar muy bien como una transición. También debajo del pico. El violeta, como les decía, resalta mucho entre el plumaje de tono cálido con el plumaje azul. Profe, está haciendo líneas, ¿no? Sí, como frotado y en algunas partes lineal. El frotado de forma lineal, o sea, envolvente, que me ayude a representar el plumaje también, ¿no? Lo que estoy haciendo es a manera ordenada, sacarle provecho a cada color y en general. Entonces lo hago así, de acuerdo al orden que está dispuesto esto. En este caso sería los colores predispuestos acá y el orden es utilizar uno a uno y poner el lápiz al otro costado para saber que ya hemos utilizado ese. Así voy trabajando. También el violeta acá interviene en el tronquito. Muchos de mis trabajos, bueno, la mayoría los que considero a la prima, o sea, ese término del óleo, ¿no? O sea, en el momento es aprovechar el fondo del papel y las texturas, como que una parte estuviese bien terminado y lo demás más suelto. Así son la mayoría de mis trabajos, me he acostumbrado a trabajar de esa manera, porque es más, más rápido, más espontáneo, forma parte también de un estilo, ¿no? Claro que hay otras personas que todo lo hacen detalladamente, pero en mis trabajos generalmente me enfoco en una parte y eso está bien detallado y lo demás se suaviza, se suaviza, se suaviza en cuanto a la técnica también. Lo que faltaría es más los tonos fríos y los tonos intensos de los colores, ¿no? Como el caso del negro, que lo voy a reservar para el final, lo voy a utilizar en 15 minutos más para resaltar al máximo la intensidad de las sombras y de detalles. Muy bien, aquí ya voy a intensificar ya las partes azules donde está hacia el ojito y se va a poder trabajar hacia las sombras máximas con negro. Fíjense, estoy utilizando prácticamente todos los colores porque siempre tiene algo donde los matices ahí o se combinan, ¿no? Entonces, donde percibo los colores, los voy haciendo. Hay tonos rosas, así, hay todos los colores. Cuando uno está en constante práctica, aparecen esos colores.
Muy bien, aquí ya apareció el negro. Es un negro, un tono gris, porque acá hay un negro más intenso, me parece. Ajá, son similares. Pero voy a hacer ya el trabajo con el negro y voy a empezar por los ojos o el ojito. Voy insinuando ese brillo que tiene para que resalte, ¿no? Es muy importante los reflejos y brillos de los ojos para que se torne más realista. Entonces ahí se torna más intenso el color. Es que brillan los lápices, ¿no? Por ahí más intenso y por acá un poco más brillante. Igual pasa con los lápices técnicos. Cuando hace uno dibujos con lápices técnicos, se ve un tanto más gris, así, al menos en pantalla cuando uno hace una filmación o cuando se toma una fotografía. Así. Entonces el negro encima de los colores no es que esté pintando negro puro, sino que oscurece, intensifica los tonos. O sea, se está combinando con el negro.
Esta parte lo estoy haciendo cuando ya está fundido. Con el negro estoy haciendo con rayitas las plumitas de forma ordenada, fíjense. Entonces así va generándose esas texturas y resaltando el contraste. Son rayitas, como tú dices, y son como dibujos. Es como dibujar con un lápiz grafito y dar esa sensación de claroscuro. Pero como que ya tiene el color, entonces el negro también se fusiona. En el ojo sí he presionado al 100%. Ahí, bien fuerte acá. Pero en lo Ok. demás ya un poco menos. De acuerdo a lo que vean ustedes en el modelo. Por ejemplo, aquí abajo puede ser nuevamente hasta un 100% porque ya tiene una sombra intensa, ¿ven? Así. Pero ya generando textura. Acá lo estoy haciendo así. En la parte de la cabeza está así, mira. Ahí lo haces, voy a acercar un poquito más. Y por este lado continúas, ¿ves? En todo el contorno de la cabecita está así. ¿Ven? Así. Como entrecortado. ¿Ven? Por ejemplo, por acá. Así. Y más lo que, ¿recuerdan que hicimos las incisiones? Esas partes están brillando y por más que yo apriete, quedan como plumitas brillantes. Entonces sirve mucho también darle ese esgrafiado previo. Y así vamos avanzando. Hacia abajo también puede ser oscuro. Acá estoy resaltando su patita con sus uñitas o sus garritas oscuras. El caso del tronquito con líneas así entramadas al estilo dibujo a tinta. Esta es su patita, bueno, una uñita nada más que se ve de la patita.
Aquí hacia abajo, fíjense, también hacia las sombras, le estoy aplicando este tono negro y reservando esta zona más brillante, ¿no? Entonces ahí, si se dan cuenta, desde hace unos minutos estoy trabajando con el lápiz negro. El negro lo que hace es intensificar el contraste en todo el trabajo. Entonces así ya poco a poco resalta más y justamente también va a resaltar el plumaje aquí blanco por contraste. ¿Ven? Así de esa manera. Aquí, por ejemplo, lo estoy haciendo hacia afuera y justo en el bordecito termina, pues, ¿no? La pluma y hacia la parte interna se nota más nítido el blanco. Ahí. Entonces, prácticamente el negro ya estaría definiendo mucho mejor el trabajo, pero con la ayuda de los anteriores colores. En algunas zonas resaltamos también los colores nuevamente, ¿no? Creo que estaba utilizando ahora voy a utilizar este tono negro también, pero tiene una punta más fina para hacer algunos detallitos por acá en el plumaje. Acá también el contorno. Entonces ya se está viendo ya en el monitor algunas cosas que estoy desarrollando. Este negro creo que es más intenso todavía. Este es de Artesco. Acá también hacia el pechito algo de líneas como que van representando el plumaje. Muy bien, ahí ya se puede observar la parte de la textura, la intensidad también de la pigmentación, la transparencia. Cada vez va quedando más detalle, más detallado. Lo voy a resaltar un poquito más del azul y el trabajo ya estaría listo. También voy a dar un contorno en algunas zonas de los bordes de este dibujo. Para ello me va a servir este negro intenso que tenía por acá. Muy bien, entonces con este desde aquí voy dando como un borde a todo el trabajo, pero que no sea exactamente como una silueta, sino segmentado, como que dándole textura.
Aquí donde están las plumas, eh, en algunas zonas se está interpretando, no se está haciendo como se ve en la imagen. Entonces, eso también es importante. Como estoy reservando la claridad del trabajo, entonces puede ser los contornos un poco más intensos. Acá en la cabeza y el pico también va a ser interesante resaltarlo. Ven, entonces así ya se nota el trabajo. Listo, y como ven, si lo levanto tiene mayor intensidad, ¿no? Es porque el caso de los lápices tiene un brillo particular. Entonces, con luz de frente se nota como que más brillante, pero así con la luz de costado, luz rasante, se nota más la pigmentación. ¿Se dan cuenta? Allí. Muy bien, de esa manera estamos terminando este trabajo también. Entonces aquí ya tenemos el proyecto y solamente lo firmamos, pues, ¿no? Siempre al terminar hay que firmarlo. Y como que hay más espacio por acá, podemos ponerle aquí nuestra firma artística. Listo. Muy bien. Muchísimas gracias a todos los presentes, al esfuerzo por realizar su trabajo también. Nos estaremos volviendo a encontrar. Muy buenas noches. Que tengan Buenas una noches, reparadora profesor, noche. compañeros. Hasta pasado mañana. Chao con todos. Gracias. Cuídense. Buenas noches, profesor.